Sabes que este bebé es tuyo, ¿verdad, patrón? Las palabras salieron temblorosas de los labios de Marina, la empleada doméstica que llevaba 5 años trabajando en aquella mansión de paredes blancas y ventanales inmensos que daban al mar. Sostenía en sus brazos a un recién nacido envuelto en una manta celeste desgastada, la única que había podido conseguir sin levantar sospechas. Sus ojos oscuros, hinchados de tanto llorar en silencio durante las últimas semanas, buscaban desesperadamente alguna señal de humanidad en el rostro del hombre que tenía frente a ella. Rodrigo Santillán, empresario millonario de 42 años, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda la costa del Pacífico, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba de pie en el pequeño cuarto de servicio, al fondo de la mansión, un lugar al que jamás entraba, un espacio que pertenecía a otro mundo dentro de su propia casa. La luz amarillenta de la única bombilla colgante hacía que todo pareciera aún más irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Antes de que pudiera articular palabra, antes de que su cerebro procesara completamente lo que acababa de escuchar, Marina dio un paso adelante. Su voz, normalmente suave y obediente, ahora llevaba un matiz de desesperación que él nunca había escuchado. «Por favor, no me mires así», susurró ella, ajustando al bebé contra su pecho. «Sé que no querías que esto pasara. Yo tampoco. Pero pasó. Y ahora no sé qué hacer». Y antes de seguir con esta historia que los va a dejar sin aliento, queridos amigos, necesito pedirles algo de corazón. Si están sintiendo lo mismo que yo al contar esta historia, si el pecho se les apretó aunque sea un poquito, por favor, tóquenle al botón de suscribirse. Este canal vive de ustedes, de su apoyo, de saber que del otro lado hay alguien que siente como yo siento. Y díganme en los comentarios desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me están escuchando ahora mismo. ¿Están en Buenos Aires? ¿En Ciudad de México? ¿En Madrid? ¿En Bogotá? ¿En Lima? Escríbanme, porque quiero saber que no estoy sola contando estas historias que nos parten el alma. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene es todavía más fuerte. Rodrigo retrocedió instintivamente, como si la distancia física pudiera protegerlo de la verdad. Su mano buscó apoyo en la pared fría. Los recuerdos comenzaron a bombardearlo sin piedad. Aquella noche de hace 9 meses, cuando su esposa Valentina había viajado a Europa por negocios. Él había bebido más de la cuenta, había estado trabajando hasta tarde en su despacho. Marina había subido a llevarle café, como hacía siempre. Pero esa noche algo fue diferente. Ella llevaba el cabello suelto, no recogido como de costumbre. Había llorado, él lo notó de inmediato. Le preguntó qué le pasaba. Marina le contó que acababa de recibir noticias de su pueblo. Su madre estaba enferma, necesitaba dinero para la operación, pero ella no tenía cómo conseguirlo. Rodrigo, con la guardia baja por el alcohol y una soledad que no sabía que llevaba dentro, la consoló. Un abrazo que duró demasiado. Una mirada que se cruzó y no se soltó. Y después vino todo lo que ambos intentaron borrar de sus mentes durante los meses siguientes. «Esto no puede estar pasando», murmuró Rodrigo finalmente, pasándose las manos por el rostro. «Marina, yo te ayudé con el dinero para tu madre. Pensé que estábamos». «¿Pensaste que estábamos qué?», lo interrumpió ella, y por primera vez en 5 años se atrevió a alzarle la voz. «¿Pensaste que yo me olvidaría? ¿Qué podía hacer como si nada? Intenté esconderlo, patrón. Dios sabe que lo intenté. Usé ropa más suelta, dejé de comer en la mesa con ustedes, inventé que estaba enferma. Pero el bebé llegó. Y es tuyo. Tiene tus ojos, míralo». Rodrigo no quería mirar. Si miraba, si veía al bebé, todo se volvería real de una forma de la que no habría retorno. Pero algo más fuerte que su voluntad lo hizo bajar la vista hacia aquel pequeño bulto envuelto en la manta celeste. Y ahí estaba. Un rostro diminuto, arrugado, con los ojos cerrados, pero con rasgos que no podía negar. La nariz, la forma de la frente. Era como verse a sí mismo en una fotografía de cuando era recién nacido. El aire se volvió denso, irrespirable. Desde el piso superior llegaba el sonido de los tacones de Valentina.
Había regresado antes de lo previsto de su reunión en la ciudad. Rodrigo sintió el pánico apoderarse de cada célula de su cuerpo. Ella no puede saber esto, dijo con voz ronca, casi sin aire. Marina, Valentina no puede enterarse. Me destruiría. Nos destruiría a todos. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Marina, y las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Que desaparezca? ¿Que me vaya como si nunca hubiera existido? Llevo 5 años limpiando esta casa, cocinando para tu familia, escuchando a tu esposa hablar de lo insignificantes que somos los que trabajamos para ella. ¿Y ahora qué? Me voy con mi bebé a la calle. El bebé comenzó a emitir pequeños sonidos, como si sintiera la tensión que llenaba aquel cuarto diminuto. Marina lo meció con movimientos automáticos, perfeccionados en las 3 semanas que llevaba escondiéndolo en la casa de su prima, a las afueras de la ciudad. Había dado a luz sola, con la ayuda de una partera del pueblo. No había ido a ningún hospital. No había dejado rastros. Pero no podía seguir así. El dinero se le había acabado, su prima estaba asustada de las consecuencias, y Marina sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Los pasos de Valentina se hicieron más cercanos. Rodrigo escuchó su voz llamándolo desde el pasillo principal. Su esposa era una mujer de carácter férreo, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida y de su matrimonio. Provenía de una familia aún más rica que la de él, y había sido ella quien había puesto gran parte del capital para expandir el negocio hotelero. Rodrigo vivía bajo su sombra, aunque nadie lo supiera. Hacia afuera eran la pareja perfecta. Él, el empresario exitoso. Ella, la filántropa elegante que organizaba galas benéficas y aparecía en revistas de sociedad. Pero puertas adentro, Valentina era otra persona. Fría, calculadora, obsesionada con las apariencias. No habían tenido hijos. Ella nunca había querido. Decía que arruinarían su figura, su libertad, su vida social. Rodrigo había aceptado esa realidad hace años, enterrando el deseo de ser padre bajo capas de conformismo y trabajo. Y ahora, la vida le ponía frente a él precisamente aquello que creía perdido para siempre. Un hijo. Pero en las circunstancias más devastadoras posibles. Escóndete, susurró Rodrigo de forma apresurada. Quédate aquí. No hagas ruido. Voy a distraerla. Después hablamos. Salió del cuarto cerrando la puerta con cuidado, justo a tiempo para encontrarse con Valentina en el pasillo. Ella llevaba un traje sastre gris perla, el cabello rubio perfectamente peinado, y una expresión de irritación en el rostro. ¿Qué hacías ahí atrás?, preguntó con suspicacia. Nunca vas a esa parte de la casa. Buscaba a Marina, mintió Rodrigo, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. Necesito que prepare la cena más temprano hoy. Tengo una videoconferencia con los inversionistas de Singapur. Valentina arqueó una ceja. Marina no vino hoy. Me dijo que estaba enferma. Otra vez. Esa mujer se está volviendo un problema. Deberíamos pensar en reemplazarla. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Marina estaba ahí, a pocos metros, con su bebé. Si Valentina decidía ir a verificar algo, si escuchaba el llanto del niño. No creo que sea necesario, dijo Rodrigo rápidamente. Ha trabajado bien todos estos años. Todos nos enfermamos a veces. Valentina lo miró con esos ojos azul hielo que tantas veces lo habían hecho sentir pequeño. Te estás volviendo blando, Rodrigo. En los negocios y en la vida, la gente que no rinde debe irse. Es así de simple. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala principal, sus tacones repiqueteando sobre el mármol como sentencias. Rodrigo se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo como el sudor le recorría la espalda. Cuando estuvo seguro de que ella se había alejado lo suficiente, regresó al cuarto de servicio. Marina seguía ahí, de pie, meciéndose ligeramente con el bebé en brazos. Había escuchado todo. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y resignación. Ya escuchaste lo que piensa de mí, dijo en voz baja. Para ella soy reemplazable. Como un mueble viejo. Marina, no. No me digas que no, patrón.
Es la verdad y lo sabes. Pero este bebé no es reemplazable. Es tu hijo. Y yo no voy a dejarlo crecer pensando que su padre no lo quiso. Rodrigo sintió algo quebrarse dentro de él. Miró nuevamente al bebé, que ahora había abierto los ojos. Eran de un color gris verdoso, exactamente como los suyos. Exactamente como los de su padre, que había muerto cuando él tenía 15 años. La genética no mentía. La verdad estaba ahí, en aquellos ojos diminutos que lo miraban sin comprensión, sin juicio, solamente con la necesidad básica de existir. ¿Cómo se llama?, preguntó Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Marina parpadeó, como si no esperara ese interés. Todavía no le he puesto nombre. Quería que tú dijeras algo al respecto. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados. Desde la sala llegaba la voz de Valentina hablando por teléfono, probablemente organizando su próximo evento social. El mundo de Rodrigo Santillán se había dividido en dos. El mundo de afuera, de apariencias y éxito, y este cuarto pequeño y oculto donde habitaba una verdad que podía destruirlo todo. No puedo hacer esto ahora, dijo finalmente Rodrigo, retrocediendo hacia la puerta. Necesito pensar. Dios, necesito que esto no sea real. Pero es real, insistió Marina, y su voz se quebró. Es tan real como yo, como tú, como este bebé que no pidió nacer pero está aquí. ¿Qué voy a hacer, patrón? No tengo dinero. No tengo familia aquí en la ciudad. Mi prima ya no me puede ayudar más. Si me echas, si me obligas a irme. No voy a echarte, interrumpió Rodrigo, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Dame tiempo. Unos días. Voy a pensar en algo. Marina asintió lentamente, pero sus ojos mostraban que no le creía del todo. Había aprendido en 5 años que las promesas de los ricos rara vez se cumplían cuando implicaban sacrificio real. Rodrigo salió del cuarto sintiendo que acababa de abandonar una parte de sí mismo ahí dentro. Caminó como autómata hacia su despacho, cerró la puerta con llave, y se dejó caer en su silla de cuero italiano. Su vista se posó en las fotografías enmarcadas sobre su escritorio. Él y Valentina en su boda, hace 12 años, ambos sonriendo para las cámaras. Él recibiendo un premio empresarial. Ella en la portada de una revista de lujo. Una vida perfecta, o al menos la ilusión de una. Tomó su teléfono y revisó sus mensajes sin realmente leerlos. Entre las notificaciones había una alerta de su aplicación de inversiones. Las criptomonedas en las que había puesto dinero el año pasado habían vuelto a subir. En otro momento, esa noticia lo habría emocionado. Ahora le parecía absolutamente trivial. ¿Qué importaban las ganancias cuando tu vida entera estaba al borde del colapso? Los días que siguieron fueron una tortura meticulosamente orquestada. Marina regresó a trabajar, fingiendo normalidad, sirviendo el desayuno, limpiando las habitaciones, respondiendo con monosílabos cuando Valentina le hablaba. El bebé estaba escondido en casa de la prima nuevamente, pero la situación era insostenible. Marina apenas dormía, iba y venía de la mansión a la casa de su prima en transportes públicos que tardaban horas, amamantaba al bebé en los escasos momentos libres que tenía, y regresaba con los ojos cada vez más hundidos, la piel cada vez más pálida. Rodrigo la observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla tóxica de culpa, miedo y algo más que no se atrevía a nombrar. Había algo en la forma en que Marina se movía ahora, en su fragilidad visible, que despertaba en él un instinto protector que jamás había experimentado. Valentina, por su parte, comenzó a sospechar que algo andaba mal. Esa mujer está rara, comentó una noche durante la cena, cortando su filete con precisión quirúrgica. La he visto llorar 2 veces esta semana. Y ayer encontré leche materna en el refrigerador de la cocina. ¿Leche materna? ¿Rodrigo? ¿Para qué demonios traería eso aquí? Rodrigo sintió que el bocado de comida se le atascaba en la garganta. Tragó con dificultad. Quizás es para algún familiar, improvisó. No sé. ¿Importa realmente? Valentina dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico. Sí, importa. Esta es mi casa.
No voy a tolerar comportamientos extraños. Mañana voy a hablar con ella seriamente. Y si no me da una explicación convincente, se va. No me importa cuántos años lleve aquí. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Valentina roncaba suavemente a su lado, sumida en un sueño profundo producto de las pastillas que tomaba religiosamente cada noche. Él miraba el techo, sintiendo como las paredes se cerraban sobre él. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Confesar? Valentina no era una mujer que perdonara. Lo dejaría en la calle, tomaría el control del negocio aprovechando las cláusulas que había hecho firmar en su momento, y lo destruiría social y económicamente. Había visto cómo trataba a quienes la traicionaban. Era implacable. ¿Negar todo? ¿Echar a Marina antes de que Valentina descubriera la verdad? La idea lo hizo sentir náuseas. Ese bebé era su hijo. Su sangre. La única posibilidad de descendencia que tendría jamás. ¿Cómo podía simplemente borrarlo de su vida como si no existiera? A las 3 de la madrugada, Rodrigo se levantó sigilosamente. Bajó a su despacho y abrió la laptop. Comenzó a investigar opciones. Apartamentos discretos en otras ciudades. Cuentas bancarias privadas. Formas de enviar dinero sin dejar rastros. Se dio cuenta de que estaba planeando una doble vida, como en esas películas que siempre había considerado ridículas. Pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa que cualquier ficción. Cuando el sol comenzó a salir, Rodrigo había tomado una decisión. No era perfecta. Probablemente era cobarde. Pero era la única forma que veía de mantener ambos mundos sin que colisionaran y lo destruyeran todo. Marina llegó a las 6 de la mañana. Como siempre. Tenía las ojeras más marcadas que nunca. Rodrigo esperó a que Valentina se fuera a su clase de pilates, y entonces la llamó al despacho. «Cierra la puerta», ordenó. Marina obedeció, sus manos temblando ligeramente. Se quedó de pie frente al escritorio, con la postura sumisa que había adoptado durante años. «Siéntate», dijo Rodrigo, señalando una silla. Ella se sentó en el borde, sin apoyar completamente la espalda, lista para salir corriendo en cualquier momento. Rodrigo respiró profundo antes de hablar. He pensado mucho sobre la situación. Y creo que tengo una solución. Los ojos de Marina se iluminaron con una chispa de esperanza que partió el corazón de Rodrigo. Voy a rentar un departamento para ti. En otra parte de la ciudad. Un lugar seguro, con 2 habitaciones. Voy a depositar dinero cada mes en una cuenta a tu nombre. Suficiente para que puedas cuidar del niño sin problemas. Marina abrió la boca para hablar, pero Rodrigo levantó una mano. Déjame terminar. A cambio, tú vas a renunciar. Hoy. Le dirás a Valentina que encontraste otro trabajo, algo mejor pagado. Ella no va a hacer preguntas. Y nosotros no vamos a tener contacto. No puedo visitarlos. No puedo estar en la vida del niño. Es demasiado arriesgado. El silencio que siguió fue devastador. Marina lo miraba como si acabara de abofetearla. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, con voz ronca. ¿Dinero y distancia? ¿Ese es el valor que le das a tu hijo? Marina, trato de protegerlos. No, gritó ella, poniéndose de pie de golpe. Tratas de protegerte a ti mismo. Quieres comprar tu tranquilidad. Quieres que desaparezcamos de tu vista para poder seguir viviendo tu vida perfecta con tu esposa millonaria. No es así. Sí lo es. Exactamente así. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Marina ahora. Yo me enamoré de ti, ¿sabes? Durante todos estos años, limpiando tu casa, preparando tu comida, escuchándote hablar por teléfono de negocios. Me enamoré del hombre que pensé que eras. Del que era amable conmigo cuando nadie miraba. Del que preguntaba por mi familia. Pero ese hombre no existe, ¿verdad? Solo existe el patrón. El millonario que puede resolver todo con dinero. Rodrigo sintió cada palabra como un golpe físico. Quiso rebatir, defenderse, explicar que la situación era imposible, que no había otra salida.
Pero las palabras murieron en su garganta porque en el fondo sabía que Marina tenía razón. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Era Valentina. Acababa de llegar al gimnasio y se había dado cuenta de que había olvidado su botella de agua especial. Esa que costaba $150 y que pedía importada desde Suiza. Quería que Marina se la llevara inmediatamente. Rodrigo miró a Marina. Ella también había escuchado la conversación a través del altavoz. «Dile que voy», murmuró Marina, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Marina. Dile que voy, patrón. Que cumplo tus órdenes. Como siempre. Como toda mi vida». Y sin decir más, salió del despacho dejando a Rodrigo completamente solo, rodeado de lujo y tecnología, pero sintiendo un vacío que ninguna cuenta bancaria podría llenar jamás. Marina condujo el viejo auto que Rodrigo mantenía para los empleados a través de las calles congestionadas de la ciudad, con la botella de agua suiza sobre el asiento del copiloto y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por una especie de entumecimiento frío que le resultaba casi peor que el dolor. Había cruzado una línea esa mañana en el despacho, había levantado la voz al patrón por primera vez en 5 años, y ahora no sabía si sentirse liberada o aterrorizada por las consecuencias. El gimnasio al que asistía Valentina era uno de esos lugares exclusivos donde las membresías costaban más de lo que Marina ganaba en 3 meses. Estacionó en la zona de servicio, como le habían instruido siempre, y entró por la puerta trasera con la botella en mano. La recepcionista, una mujer joven con demasiado maquillaje y una sonrisa plástica, la miró con el desprecio apenas disimulado que Marina conocía tan bien. «La señora Santillán está en la clase de spinning», informó sin levantar la vista de su teléfono. «Salón 3, segundo piso. Pero tienes que esperar afuera. No se permite personal de servicio en las áreas de entrenamiento». Marina asintió y subió las escaleras alfombradas, cada paso pesando como si llevara piedras en los zapatos. Podía escuchar música electrónica retumbando desde el salón 3, y voces de una instructora gritando motivaciones en inglés. Se quedó en el pasillo, sosteniendo la botella con ambas manos, sintiendo lo ridículo de la situación. Una botella de agua. Había dejado a su bebé con su prima, había discutido con el padre de su hijo, había puesto en riesgo su trabajo, y ahora estaba ahí parada como una estatua humana esperando entregar una maldita botella de agua. La puerta del salón se abrió de golpe y salió Valentina, sudorosa pero impecable incluso en su ropa deportiva de diseñador. Sus ojos se posaron en Marina con una mezcla de irritación e indiferencia. «Tardaste demasiado», dijo a modo de saludo, arrebatándole la botella de las manos. «Tuve que tomar agua común. ¿Tienes idea de cuánto cloro tiene el agua común de este lugar?» «Disculpe, señora. El tráfico estaba». «No me interesan tus excusas, Marina». Valentina bebió directamente de la botella, con la elegancia estudiada de alguien que ha pasado toda su vida siendo observada. «Por cierto, necesito hablar contigo cuando regrese a la casa esta tarde. Hay ciertos asuntos que debemos resolver». El corazón de Marina se detuvo por un segundo. ¿Sabía algo? ¿Rodrigo había dicho algo? ¿O simplemente iba a despedirla como había amenazado? «Sí, señora», logró articular. Valentina ya se había dado la vuelta para regresar al salón cuando se detuvo y miró a Marina por encima del hombro. «Te ves terrible, por cierto. Estás más delgada, más pálida. Lo que sea que te esté pasando, resuélvelo. No puedo tener empleadas que luzcan enfermas en mi casa. Da mala impresión». Y con eso, desapareció detrás de la puerta de vidrio, dejando a Marina temblando en el pasillo vacío. No era humano. Era imposible que alguien pudiera ser tan desconectado, tan incapaz de ver el sufrimiento de otra persona parada justo frente a ella. Pero así era Valentina Santillán, y así había sido siempre. Para ella, la gente como Marina no tenía vida real, no tenía problemas que importaran, no tenía corazón que pudiera romperse. Marina bajó las escaleras sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Necesitaba ver a su bebé. Necesitaba sostenerlo, recordar por qué estaba peleando, porque no podía simplemente desaparecer como Rodrigo quería que hiciera.
Tomó su teléfono y llamó a su prima Lucía. ¿Cómo está?, preguntó apenas Lucía contestó. Tranquilo, durmiendo, respondió su prima con voz cansada. Pero Marina, necesitamos hablar. Mi esposo está empezando a hacer preguntas. No podemos seguir así indefinidamente. Lo sé. Dame solo unos días más. Por favor. ¿Días más para qué? ¿Para que ese hombre decida si quiere reconocer a su hijo? Despierta, prima. Los ricos no se hacen cargo. Solo compran silencios. Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Marina durante todo el camino de regreso a la mansión. Compran silencios. ¿Era eso lo que Rodrigo estaba haciendo con su oferta del departamento y el dinero mensual? ¿Comprar su silencio? ¿Asegurarse de que ella y el bebé desaparecieran de su vida perfecta sin causar ondas? Cuando llegó a la mansión, encontró a Rodrigo en el jardín, fingiendo revisar las plantas ornamentales que un jardinero profesional mantenía 2 veces por semana. En realidad, estaba esperándola. Marina lo supo por la forma en que se tensó cuando escuchó el auto entrar. ¿Hablaste con ella?, preguntó Marina sin preámbulos, bajando del auto y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. No, admitió Rodrigo, mirando alrededor para asegurarse de que ningún otro empleado estuviera cerca. No he dicho nada. Pero Marina, sobre lo que hablamos esta mañana. No voy a aceptar tu dinero, interrumpió ella, sintiendo una fuerza nueva brotando desde algún lugar profundo que no sabía que tenía. No voy a dejar que me compres. Que nos compres. Rodrigo dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. ¿Entonces qué quieres? ¿Que le diga a Valentina? ¿Que destruya mi matrimonio, mi empresa, todo lo que he construido? ¿Crees que eso nos haría bien a alguno de nosotros? ¿Crees que tu hijo estaría mejor creciendo en medio de un escándalo? Creo que mi hijo merece un padre, respondió Marina con voz firme. No dinero enviado desde la distancia. No un fantasma que paga cuentas pero no da la cara. Un padre real. El mundo no funciona así. Tu mundo no funciona así, explotó Marina, y no le importó que su voz subiera de volumen. Tu mundo de apariencias y conveniencias. Pero mi hijo es real. Yo soy real. Y no vamos a desaparecer solo porque te sea incómodo. El rostro de Rodrigo se endureció. Por primera vez, Marina vio algo oscuro cruzar sus ojos, algo que le recordó que este hombre no había llegado a donde estaba siendo amable o considerado. Había llegado tomando decisiones difíciles y haciendo lo que fuera necesario para proteger sus intereses. Cuidado, Marina, dijo con voz baja y peligrosa. No confundas mi culpa con debilidad. Puedo hacer tu vida muy difícil si eliges este camino. Más difícil de lo que ya es. Marina soltó una risa amarga. Trabajo 16 horas al día, tengo un hijo escondido que apenas puedo ver, duermo 3 horas por noche, y el hombre que me dijo que sentía algo por mí aquella noche ahora me amenaza. ¿Qué más puedes quitarme, patrón? Rodrigo abrió la boca para responder, pero las palabras murieron cuando escucharon el sonido inconfundible de tacones acercándose. Valentina había regresado antes de lo esperado. Apareció en la entrada del jardín con su bolso deportivo de diseñador colgando del hombro y una expresión de curiosidad en el rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alternadamente a su esposo y a la empleada. Los escuché desde la entrada. ¿Por qué están discutiendo? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Marina sintió su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Valentina podía escucharlo. Rodrigo se recuperó primero, componiendo su rostro en una máscara de calma profesional. Marina me estaba comentando que tiene que renunciar, dijo con una naturalidad que Marina casi admiró por su frialdad. Y yo le decía que es un inconveniente, considerando que llevamos años trabajando con ella. Los ojos azules de Valentina se iluminaron con algo que podría haber sido alegría si ella fuera capaz de sentir algo tan humano. ¿Renunciar? ¡Qué interesante! Justo lo que quería hablar contigo, Marina. Se acercó con pasos medidos, como un gato acercándose a un ratón herido. Verás, he estado notando ciertas irregularidades. La leche en el refrigerador.
Tus constantes ausencias. El hecho de que hayas perdido tanto peso pero tu cara esté hinchada, como si retuvieras líquidos. Y esta mañana, mientras esperaba en el gimnasio, hice algunas llamadas. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Rodrigo se había puesto pálido. Llamé al Hospital General, continuó Valentina, disfrutando claramente del momento. Donde supuestamente estuviste internada el mes pasado según tu nota médica. Resulta que no tienen ningún registro de una Marina Flores en sus archivos. Falsa documentación médica es motivo de despido inmediato, ¿sabes? Valentina. Comenzó Rodrigo, pero su esposa lo silenció con una mirada. Pero la cosa se pone más interesante, siguió Valentina, sacando su teléfono y deslizando el dedo por la pantalla. Porque después llamé a algunas amigas que tienen, digamos, recursos para investigar personas. Y descubrí que hace 3 semanas registraron a un bebé en el hospital del pueblo de donde vienes. Madre, Marina Flores. Padre, desconocido. Levantó la vista del teléfono y clavó sus ojos en Marina. ¿Quieres explicarme eso? Marina no podía respirar. No podía pensar. Todo su mundo se estaba desmoronando en tiempo real. Miró a Rodrigo, buscando alguna señal de que iba a intervenir, que iba a protegerla, que iba a hacer algo. Pero él permanecía inmóvil, atrapado entre dos fuegos, incapaz de moverse en ninguna dirección. Pensé que tenías más clase, Marina, dijo Valentina con desprecio. Quedarte embarazada de algún hombre del pueblo y luego traer tus problemas a mi casa. Ese es el nivel de profesionalismo que manejas. Algo se rompió dentro de Marina en ese momento. Tal vez fue la forma en que Valentina escupió la palabra hombre del pueblo como si fuera una obscenidad. Tal vez fue ver a Rodrigo parado ahí, cobarde y silencioso. Tal vez fue el agotamiento acumulado de semanas de apenas dormir y comer. Pero algo definitivamente se rompió, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. No es de un hombre del pueblo, dijo Marina, levantando la barbilla. Es de tu esposo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían atreverse a cantar. Valentina se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock que lentamente se transformó en algo mucho más peligroso. Rodrigo había cerrado los ojos, como si al no ver la situación pudiera hacer que no existiera. ¿Qué dijiste?, preguntó Valentina finalmente, con una voz tan baja que era casi un susurro. Marina sintió miedo, verdadero miedo físico. Pero ya había cruzado el punto de no retorno. Ya no había forma de retroceder. Dije que el bebé es de Rodrigo. De tu esposo. Hace 9 meses, cuando estabas en Europa, él y yo, pasó. Y quedé embarazada. Y él lo sabe. Lo sabe desde hace semanas. Valentina se volvió hacia su esposo con una lentitud calculada. Rodrigo había abierto los ojos pero no parecía capaz de mirarla directamente. Dime que está mintiendo, ordenó Valentina. No era una pregunta. Era una orden. Dime que esta mujer está inventando historias para extorsionarnos. Rodrigo tragó saliva. Marina pudo ver el momento exacto en que él tomó su decisión, y supo, incluso antes de que él hablara, que iba a destrozarla. Está mintiendo, dijo Rodrigo con voz monótona. No tengo idea de qué está hablando. Nunca la he tocado. Esto es claramente un intento de conseguir dinero. Marina sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Lo miró con incredulidad, esperando que dijera que estaba bromeando, que rectificaría. Pero Rodrigo sostuvo la mirada de Valentina, vendiendo la mentira con cada fibra de su ser. Lo sabía, dijo Valentina, aunque algo en su voz sugería que no estaba completamente convencida. Lo sabía. ¿Cuántas empleadas intentan este truco? Creen que pueden atrapar a un hombre rico con un bebé bastardo y vivir cómodamente el resto de sus vidas. No es mentira, insistió Marina, sintiendo la desesperación trepar por su garganta. Rodrigo, diles. Dile la verdad. Tú has visto al bebé. Sabes que tiene tus ojos. ¿Sabes qué? Suficiente, cortó Valentina. Lárgate. Ahora mismo.
Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi propiedad. Y si alguna vez intentas acercarte a mi esposo o a mí nuevamente, si intentas esparcir estas mentiras, te aseguro que mi equipo legal te destruirá. ¿Entiendes? No solo perderás cualquier posibilidad de trabajo, perderás la custodia de ese bebé. Conozco jueces, trabajadores sociales, gente que puede hacer tu vida un infierno. Una palabra mía y ese niño termina en el sistema. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Marina, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia pura e impotente. Eres un cobarde, le dijo a Rodrigo, ignorando completamente a Valentina. Un maldito cobarde. Ese niño es tu hijo. Tu sangre. Y lo estás negando para proteger tu vida cómoda. ¿Cómo vas a vivir contigo mismo? 8 minutos, dijo Valentina, mirando su reloj de lujo. Marina dio media vuelta y corrió hacia su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter sus pocas pertenencias en una bolsa vieja. Ropa, un par de zapatos, algunas fotografías de su familia. Eso era todo lo que tenía después de 5 años trabajando en esa casa. 5 años de su vida, reducidos a una bolsa que pesaba menos de 5 kilos. Cuando salió, Valentina y Rodrigo seguían en el jardín. Él tenía la cabeza baja, derrotado. Ella mantenía su postura perfecta, victoriosa. Marina pasó junto a ellos sin decir palabra, pero en el último momento, se detuvo. El bebé se llama Mateo, dijo sin volverse. Por si algún día te importa saberlo, patrón. Tu hijo se llama Mateo. Y entonces echó a andar hacia la salida, dejando atrás la mansión, dejando atrás 5 años de su vida, dejando atrás cualquier ilusión que hubiera tenido sobre el hombre que había amado en secreto. No tenía dinero suficiente para un taxi. Caminó hasta la parada de autobús más cercana con su bolsa al hombro y lágrimas secándose en sus mejillas. El sol de la tarde era brutal, sin misericordia. Otros pasajeros en la parada la miraban con curiosidad o lástima, pero nadie preguntaba. Así era la ciudad, llena de historias rotas que nadie quería escuchar. El autobús tardó 40 minutos en llegar. Marina se sentó en la parte trasera, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Su mente era un torbellino. No tenía trabajo. No tenía dinero. No tenía referencias porque Valentina se aseguraría de que nadie en su círculo la contratara jamás. ¿Cómo iba a alimentar a Mateo? ¿Cómo iba a pagar siquiera un cuarto donde vivir? Llegó a la casa de su prima cuando ya había oscurecido. Lucía abrió la puerta con Mateo dormido en sus brazos. Una sola mirada al rostro de Marina fue suficiente para que supiera que algo terrible había pasado. ¿Qué hiciste?, preguntó Lucía, dejando pasar a Marina. Le dije la verdad a su esposa, respondió Marina, dejando caer su bolsa en el suelo y extendiendo los brazos para tomar a su bebé. Y él me negó. Me llamó mentirosa delante de ella. Lucía cerró los ojos y suspiró profundamente. ¡Ay, Marina! ¿En qué estabas pensando? No lo sé. Ya no sé nada. Marina se sentó en el sofá desgastado, meciendo a Mateo contra su pecho. El bebé se movió un poco pero no despertó. Era tan pequeño, tan inocente, tan ajeno al caos en el que había nacido. Tenía los ojos de su padre, la nariz de su padre, pero nunca conocería a su padre. Crecería preguntándose por qué no fue suficiente, por qué no fue deseado. No puedes quedarte aquí, dijo Lucía después de un largo silencio. Lo siento, prima. De verdad lo siento. Pero mi esposo ya estaba molesto, y ahora que perdiste tu trabajo, no podemos mantenerte. Lo sé, murmuró Marina. No te preocupes. Me iré mañana. ¿A dónde? No lo sé todavía. Esa noche, Marina apenas durmió. Mateo despertó 2 veces para comer, y ella lo amamantó en la oscuridad, susurrándole promesas que no sabía cómo iba a cumplir. Le prometió que estaría bien. Le prometió que nunca le faltaría amor. Le prometió que encontraría la forma de darle una vida digna, aunque toda evidencia apuntara a lo contrario. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la mansión de paredes blancas y ventanales inmensos,
Rodrigo Santillán tampoco dormía. Valentina había pasado la noche interrogándolo, buscando inconsistencias en su historia, tratando de decidir si le creía o no. Él había mantenido la mentira, capa sobre capa, construyendo una narrativa en la que Marina era una empleada despechada que buscaba dinero fácil. Pero cuando Valentina finalmente se durmió, sedada por sus pastillas habituales, Rodrigo se levantó y fue a su despacho. Se sirvió un whisky doble y se paró frente al ventanal que daba al océano. Las olas rompían contra las rocas en la oscuridad, un movimiento eterno e indiferente al sufrimiento humano. Mateo. Su hijo se llamaba Mateo. El nombre de su abuelo, aunque Marina no podía saberlo. Una coincidencia cruel, o tal vez algo más. Rodrigo cerró los ojos e imaginó al bebé que había visto brevemente en aquel cuarto de servicio. Imaginó cómo sería verlo crecer. Primer día de escuela. Primer diente perdido. Primera palabra. Primeros pasos. Todo lo que se estaba perdiendo por cobardía, por conveniencia, por aferrarse a una vida que de repente se sentía hueca y sin sentido. Tomó su teléfono. Buscó el número de Marina. Estuvo a punto de llamarla. Pero entonces escuchó a Valentina moverse en la habitación del piso superior, y guardó el teléfono. Mañana, se dijo a sí mismo. Mañana encontraría la forma de hacer lo correcto. Mañana tendría el valor que no tuvo hoy. Pero mañana nunca llega para los cobardes. Y Rodrigo Santillán estaba a punto de descubrir que algunas decisiones tienen consecuencias que ninguna cantidad de dinero puede deshacer. La mañana llegó fría y gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Marina despertó en el sofá de su prima con el cuerpo dolorido y el alma más pesada aún. Mateo estaba acurrucado contra su pecho, respirando con ese ritmo suave que solo tienen los recién nacidos, ajenos a las tormentas del mundo adulto. Por un momento, Marina se permitió simplemente observarlo, memorizar cada detalle de su rostro pequeño, la forma en que sus manitas se cerraban en puños mientras dormía, las pestañas oscuras contra sus mejillas. Lucía apareció en la sala con una taza de café y una expresión de disculpa que Marina ya conocía demasiado bien. «Mi esposo sale en 1 hora», dijo en voz baja. «Dice que para cuando regrese esta noche, necesitas estar fuera». «Lo siento, Marina. De verdad lo siento, pero...» «No tienes que explicar», interrumpió Marina, incorporándose con cuidado para no despertar a Mateo. «Entiendo. Ya les causé suficientes problemas». Tomó el café con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. El líquido caliente le quemó la lengua, pero agradeció la sensación. Era algo real, algo que podía sentir aparte del entumecimiento que había envuelto su corazón desde ayer. «¿Tienes algún plan?», preguntó Lucía, sentándose en el borde del sillón. «Voy a volver al pueblo», respondió Marina después de un momento. «Con mi madre. No tengo otro lugar». «Pero tu madre está enferma. Y el pueblo está a 6 horas de aquí. ¿Cómo vas a...?» «No lo sé, Lucía. No tengo todas las respuestas. Pero es el único lugar donde alguien nos querrá». 2 horas después, Marina estaba en la terminal de autobuses con Mateo envuelto en un rebozo contra su pecho, su bolsa de pertenencias a los pies, y apenas suficiente dinero para el pasaje. La terminal olía a aceite de motor, comida frita y desesperación. Había otras mujeres como ella, con bebés y bolsas, huyendo de algo o buscando algo, atrapadas en ese limbo entre un pasado destruido y un futuro incierto. El autobús que iba a su pueblo salía en 3 horas. Marina compró el boleto y se sentó en una banca de plástico a esperar. Mateo despertó y comenzó a llorar, hambriento. Marina lo alimentó ahí mismo, cubriéndose con el rebozo, ignorando las miradas de algunos pasajeros. Ya no le importaba. Ya no tenía energía para sentir vergüenza. Mientras amamantaba a su hijo en esa terminal sucia y ruidosa, Marina pensó en la mansión donde había trabajado durante 5 años. En las habitaciones impecables, los jardines perfectamente cuidados, los platos de porcelana fina. Todo ese lujo construido sobre la explotación silenciosa de gente como ella. Gente invisible que limpiaba, cocinaba, servía, y luego desaparecía cuando ya no era conveniente tenerla cerca. Su teléfono vibró.
Un número desconocido. Marina dudó antes de contestar, pero algo la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «Marina». Era la voz de Rodrigo, tensa y baja, como si estuviera escondido para hacer la llamada. Marina sintió una oleada de emociones tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. Rabia, dolor, y una chispa diminuta, patética, de esperanza que odiaba sentir. «¿Qué quieres?», preguntó con voz fría. «Necesito verte. Hablar contigo. Sobre Mateo. Ahora te importa su nombre». «Marina, por favor. Sé que anoche hice algo imperdonable. Pero estaba asustado. Valentina ella es peligrosa cuando se siente amenazada. Si hubiera admitido la verdad». «Si hubieras admitido la verdad, habrías sido un hombre», interrumpió Marina. «Pero elegiste ser un cobarde. Y ahora es demasiado tarde». «No es demasiado tarde. Déjame ayudarte. Déjame hacer esto bien». Marina rió sin humor. «¿Hacer esto bien? Rodrigo, estoy en la terminal de autobuses. Tengo 50 pesos en el bolsillo. Voy a volver al pueblo donde crecí, a vivir con mi madre enferma en una casa que apenas tiene techo. Esa es mi realidad ahora. ¿Cómo exactamente vas a hacer esto bien?». Hubo un silencio del otro lado. Marina podía escuchar su respiración irregular. «Déjame enviarte dinero. A tu cuenta. Lo que necesites». «No quiero tu dinero. Ya te lo dije». «Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres y lo haré». Marina miró a Mateo, que había terminado de comer y ahora la miraba con esos ojos grises verdosos que eran idénticos a los de su padre. «Quiero que vengas aquí», dijo Marina finalmente. «A la terminal de autobuses del centro. Quiero que veas a tu hijo otra vez. Que lo cargues. Que lo mires a los ojos y después me digas que puedes vivir el resto de tu vida fingiendo que no existe». Otro silencio largo. «Marina, no puedo. Si Valentina se entera. Entonces no tenemos nada más que hablar». Marina colgó con manos temblorosas. El teléfono vibró inmediatamente con mensajes de Rodrigo, pero ella lo guardó sin leerlos. No iba a esperar más. No iba a seguir rogando por migajas de atención a un hombre que había demostrado exactamente quién era. Faltaban 2 horas para su autobús cuando un hombre de traje se acercó a ella. Era joven, tal vez 30 años, con un maletín de cuero y una expresión seria. «¿Marina Flores?», preguntó. El instinto de Marina fue negar. Huir. Pero estaba demasiado cansada. «Sí. Soy el abogado Ernesto Salazar. Represento a la señora Valentina Santillán». Le extendió un sobremanila. «Esta es una orden de cese y desista. Establece que usted no puede acercarse a la familia Santillán, no puede hablar públicamente sobre ellos, no puede hacer ninguna reclamación de paternidad sin evidencia genética certificada. Si viola cualquiera de estos términos, enfrentará acciones legales que podrían resultar en demandas civiles y penales». Marina tomó el sobre con dedos entumecidos. No lo abrió. Solo lo sostuvo mientras el abogado continuaba hablando con ese tono mecánico que usan los profesionales cuando entregan malas noticias. Adicionalmente, la señora Santillán ha dejado claro que cualquier intento de contactar a su esposo será considerado acoso. Cualquier intento de hacer pública esta situación será considerado difamación. ¿Entiende los términos? «Sí», susurró Marina. «Necesito que firme aquí confirmando que recibió estos documentos». Marina firmó donde le indicaron, usando el bolígrafo caro que el abogado le ofreció. Sus propias palabras en el papel, Marina Flores. Una firma que parecía sellar su destino. El abogado se marchó tan rápido como había llegado, dejando a Marina con el sobre que no tenía fuerzas para abrir. Sabía lo que decía. Sabía que Valentina estaba usando todo su poder, toda su influencia, para asegurarse de que Marina desapareciera sin dejar rastro. Las 2 horas pasaron en una nebulosa. Marina abordó el autobús cuando anunciaron su salida, encontró su asiento en la parte trasera, y se acomodó con Mateo contra su pecho. El autobús arrancó con un rugido del motor, alejándose de la ciudad donde Marina había pasado los últimos años de su vida,
alejándose de sus sueños rotos, alejándose del hombre que había amado y que la había traicionado de la forma más cruel posible. El paisaje cambió gradualmente a medida que el autobús avanzaba. Los edificios altos dieron paso a construcciones más bajas, luego a campos abiertos, luego a montañas en la distancia. Marina apoyó la cabeza contra la ventana y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. A su lado, una mujer mayor la miraba con compasión pero no decía nada. Algunas historias son demasiado pesadas para compartirlas con extraños. Mientras tanto, en la mansión junto al mar, Rodrigo enfrentaba su propia pesadilla. Valentina no había terminado con él. Lo había estado observando toda la mañana con esos ojos calculadores, esperando que cometiera un error, que revelara algo. Ese abogado que contraté, dijo Valentina durante el desayuno, cortando su omelette con precisión quirúrgica, dice que Marina firmó sin protestar. Interesante, ¿no? Si realmente tuviera un caso, si realmente el bebé fuera tuyo, no habría peleado más. Rodrigo mantuvo los ojos en su plato. Te dije que estaba mintiendo. Valentina tomó un sorbo de su jugo verde, uno de esos brebajes orgánicos que costaban más que el salario mensual de Marina. Pero llamaste a tu abogado personal esta mañana. A las 6 de la mañana, Rodrigo. ¿Por qué? El corazón de Rodrigo se detuvo. Había llamado a su abogado para preguntar sobre pruebas de paternidad, sobre formas de establecer custodia compartida, sobre opciones. Y Valentina lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Probablemente monitoreaba todas sus llamadas. Asuntos del negocio, mintió, pero su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. Valentina dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico que resonó en el comedor como una sentencia. Te voy a decir algo, Rodrigo, y quiero que lo escuches bien. No me importa si ese bebé es tuyo o no. Realmente no me importa. Lo que me importa es mi reputación, mi posición social, mi imagen. Y no voy a permitir que ninguna empleada despechada la arruine. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a olvidarte de esa mujer y de ese bebé. Nunca existieron. Y si alguna vez, descubro que has intentado contactarla, que has enviado dinero, que has hecho cualquier cosa relacionada con ellos, te divorcio y te dejo en la calle. ¿Entiendes? Los acuerdos prenupciales que firmaste me dan control del 70% de la empresa. Puedo destruirte financieramente en 24 horas. Rodrigo la miró. Realmente la miró. Tal vez por primera vez en años. Vio lo que siempre había estado ahí pero que se había negado a ver. Una mujer fría, manipuladora, incapaz de amor real. Se había casado con ella por conveniencia, por dinero, por conexiones. Y ahora estaba pagando el precio. ¿Me escuchaste?, preguntó Valentina, elevando la voz. Te escuché. Bien. Se puso de pie, alisando su vestido de diseñador. Tengo una reunión del comité de caridad. Volveré por la tarde. Cuando regrese, quiero que todo este asunto desagradable haya desaparecido de tu mente. Salió del comedor dejando una estela de perfume caro y amenazas veladas. Rodrigo se quedó sentado en la mesa durante largo rato, mirando el desayuno que no había tocado. Su vida perfecta se había convertido en una prisión, y él había sido demasiado ciego para darse cuenta hasta ahora. Tomó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Con unos pocos toques, podía transferir dinero a la cuenta de Marina. Una suma grande. Suficiente para que ella y Mateo vivieran cómodamente por años. Pero sus dedos se quedaron inmóviles sobre la pantalla. Valentina probablemente monitoreaba también sus cuentas. Cualquier movimiento sospechoso y ella lo sabría. Estaba atrapado. Completamente atrapado. Entre una esposa que lo controlaba y un hijo que no podía reconocer. Entre la vida que tenía y la vida que tal vez había deseado sin saberlo. El autobús de Marina hizo una parada en un pueblo pequeño a mitad de camino. Marina bajó para estirar las piernas y comprar algo de comer con los pocos pesos que le quedaban. Había un teléfono público en la esquina, de esos que ya casi nadie usaba. Marina se quedó mirándolo por un largo momento, con Mateo dormido contra su pecho. Podía llamar a Rodrigo.
Podía darle una última oportunidad. Podía decirle dónde estaba, hacia dónde iba, darle la opción de hacer lo correcto. Pero algo dentro de ella se había roto la noche anterior cuando él la negó frente a su esposa. Algo que tal vez nunca se repararía. Dio media vuelta y regresó al autobús sin hacer la llamada. Cuando finalmente llegaron al pueblo de Marina, el sol estaba poniéndose detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja y púrpura. Era un lugar pequeño, polvoriento, donde todos se conocían y los secretos no duraban mucho. Marina bajó del autobús con su bolsa y su bebé, respirando el aire que olía a tierra y tortillas recién hechas. La casa de su madre estaba a 20 minutos caminando desde la plaza principal. Marina hizo el recorrido lentamente, pasando por casas que recordaba de su infancia, saludando con la cabeza a vecinos que la miraban con curiosidad y cotilleo mal disimulado. Una mujer joven con un bebé y sin marido. El pueblo tendría mucho de qué hablar. Su madre estaba sentada en el porche cuando Marina llegó. Era una mujer pequeña, encorvada por los años y la enfermedad, pero con ojos que todavía brillaban con inteligencia y amor. Se puso de pie con dificultad cuando vio acercarse a su hija. «Mijita», fue todo lo que dijo antes de abrir los brazos. Marina cayó en ese abrazo como una niña. Lloró todas las lágrimas que había estado guardando, todas las que había derramado en silencio durante los últimos meses. Su madre no hizo preguntas. Solo la sostuvo, meciéndola como había hecho cuando Marina era pequeña, susurrando palabras de consuelo en el dialecto de su infancia. «Ya estás en casa», murmuró su madre. «Ya estás en casa». Esa noche, en la pequeña casa con techo de lámina y paredes de adobe, Marina le contó todo a su madre. Cada detalle doloroso. Su madre escuchó en silencio, arrullando a Mateo en sus brazos, su rostro mostrando dolor pero no juicio. «Los hombres ricos son así», dijo finalmente su madre, con la sabiduría de alguien que había visto mucho en sus 60 años de vida. «Toman lo que quieren y después desaparecen. Pero tú tienes algo que él nunca tendrá. Tienes este bebé. Tienes el amor verdadero. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Marina quería creer eso. Necesitaba creer eso. Pero en la oscuridad de la noche, acostada en el pequeño catre que había sido suyo durante su infancia, con Mateo durmiendo a su lado, no podía evitar sentir que había perdido algo que nunca recuperaría. Pasaron las semanas. Marina encontró trabajo limpiando casas en el pueblo, ganando una fracción de lo que ganaba en la ciudad. Su madre cuidaba a Mateo durante el día, a pesar de su propia enfermedad. El dinero era escaso. Algunas noches apenas tenían suficiente para comer. Pero estaban juntas, y había un tipo de paz en eso, aunque fuera una paz amarga. Rodrigo, mientras tanto, se hundía más profundo en su miseria dorada. Valentina lo vigilaba como un halcón. Él iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba en silencio, dormía en la misma cama que una mujer a la que ya no soportaba. Todo era apariencias. Todo era mentira. Una noche, 3 meses después de que Marina se fuera, Rodrigo estaba en su despacho trabajando tarde cuando recibió un correo electrónico. No reconoció el remitente, pero el asunto decía simplemente, «Tu hijo». Con manos temblorosas, abrió el correo. Era una foto. Mateo, ahora más grande, con los ojos bien abiertos, mirando directamente a la cámara. Tenía puesto un suéter tejido a mano que se veía gastado pero limpio. Estaba sonriendo, una de esas sonrisas sin dientes de bebé que iluminan todo el rostro. Debajo de la foto, un mensaje corto. «Tiene 3 meses. Está sano. Ya sonríe. Ya reconoce mi voz. No te necesita para ser feliz. Pero algún día me va a preguntar por ti. Y no sé qué le voy a decir. ¿Que su padre eligió el dinero sobre él? ¿Que tuvo miedo? ¿Que fue un cobarde? No sé. Pero esa es tu carga, no la de él. Nosotros estamos bien. No vuelvas a intentar contactarme. Marina». Rodrigo miró la foto durante horas. Estudió cada detalle del rostro de su hijo. Vio sus propios ojos mirándolo desde la pantalla. Vio el suéter desgastado y supo que Marina estaba luchando, que apenas sobrevivía. Y supo también que tenía que tomar una decisión. Al día siguiente,
Rodrigo hizo algo que nunca había hecho. Desafió a Valentina. Fue durante la cena. Valentina estaba hablando sobre su próxima gala benéfica, sobre qué vestido usaría, sobre qué celebridades habían confirmado asistencia. Rodrigo la interrumpió. Quiero el divorcio. Valentina dejó de hablar a mitad de una frase. Lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. ¿Perdón? Quiero el divorcio, repitió Rodrigo, con voz más firme esta vez. Este matrimonio es una farsa. Ambos lo sabemos. Y ya no quiero seguir fingiendo. Valentina rió, pero no había humor en el sonido. ¿Por esa empleada? ¿Por ese bebé bastardo? ¿Estás dispuesto a perder todo por ellos? Sí, dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su respuesta. Sí, estoy dispuesto. El rostro de Valentina se transformó. La máscara de elegancia cayó, revelando algo feo y cruel debajo. Entonces te destruiré, dijo con voz baja y peligrosa. Te quitaré la empresa. Te quitaré tu reputación. Te dejaré sin nada. Y después me aseguraré de que esa mujer y ese bebé tampoco tengan nada. Puedo hacer su vida imposible, Rodrigo. Puedo hacer que ningún empleador en el país la contrate. Puedo hacer que los servicios sociales investiguen si es una madre apta. Puedo. Haz lo que quieras, interrumpió Rodrigo, poniéndose de pie. Ya no me importa. Voy a reconocer a mi hijo. Voy a estar en su vida. Y si eso significa perder todo lo demás, que así sea. Salió del comedor dejando a Valentina inmóvil de shock. Subió a su habitación, empacó una maleta con lo esencial, y salió de la mansión sin mirar atrás. No sabía exactamente dónde estaba Marina, pero tenía formas de averiguarlo. Tenía dinero en cuentas que Valentina no conocía. Tenía recursos. Y por primera vez en meses, tenía algo más importante. Tenía determinación. Mientras conducía por la carretera, alejándose de su vida perfecta y dirigiéndose hacia lo desconocido, Rodrigo sintió algo que no había sentido en años. Se sintió libre. Asustado, pero libre. La carretera se extendía frente a él, oscura y llena de posibilidades. En algún lugar al final de ella estaban Marina y Mateo, su hijo, su sangre, su oportunidad de ser el hombre que debió ser desde el principio. Y por primera vez, Rodrigo Santillán eligió ser valiente en lugar de ser rico. Eligió el amor en lugar de la comodidad. Eligió a su hijo. El amanecer lo encontró manejando todavía, con los primeros rayos de sol pintando el cielo de rosa y dorado. Era el comienzo de algo nuevo. Algo difícil. Algo real. Y en el pueblo donde Marina dormía con Mateo acurrucado contra ella, sin saber que todo estaba a punto de cambiar, el sol también comenzaba a salir, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades que ninguno de ellos había imaginado. Porque al final, las historias de amor verdadero nunca son fáciles. Pero son las únicas que valen la pena contar. Fin.